hermano cuando era chiquitín, cuando tenía 12 años, le atropelló un autobús y se quedó discapacitado. Posteriormente, bueno, tuve una juventud un poco complicada, por así decirlo. Un día me dio un pipazo y dije, no puedo seguir así. Lo sales, te sientes bien, ¿no? Dices, hostia, lo he incorporado, lo he hecho. Entonces el proceso de la ducha fría es lo que yo quería que fuera mi proceso con mi contenido. Algo complicado, pero que luego pudiera aportar a las personas. Hoy en día es la relación que tenemos con la tecnología la que determina, te voy a decir, nuestro futuro. Las personas que nosotros vemos a través de las redes sociales se muestran idealizadas. La tecnología te pone trampas, pero también te pone herramientas para que no caigas ante esas trampas. Aprovéchalas, están ahí. La persona media actual, sobre todo los jóvenes, no pueden enfrentarse a unos minutos de silencio con ellos mismos. La pornografía es el estímulo súper normal, más potente que existe. Que no te dejes deslumbrar por todo lo que ves a través de las pantallas. Que no te quedes en la capa superficial de todo lo que ves. Que seas consciente de que detrás de todo lo bonito que ves en las redes hay mucho más. Hay sufrimiento, hay esfuerzo, hay sacrificio, hay dolor, incluso aspectos negativos o perjudiciales que a ti no te van a gustar, ¿no? Esto, y lo digo yo también, yo no soy la persona que la gente ve en la ducha fría. Eso es una parte de mí. A la de 3, con Lluís Gracia. Bien, hoy nos acompaña David Tesch. Él es creador de contenido en la ducha fría y uno de los mayores referentes en crecimiento personal de todo el mundo hispano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Nada, tío, un placer. Este es un programa de entrevistas con valores, así que me gustaría empezar la entrevista preguntándote qué valores, bueno, te inculcaron tus padres desde la infancia, etcétera, que te han ayudado a llegar donde estás aquí. Empezamos fuerte. Fuerte. Me gusta. Pues que me hayan inculcado mis padres fueron... Tenemos que diferenciar entre mi madre y mi padre. Mi madre ha sido siempre una mujer muy intelectual, muy perfeccionista, y yo creo que eso es algo que me ha inculcado mucho. De hecho, tanto a mí como a mis hermanos nos revisaba, ¿no?, los deberes del colegio, nos ayudaba, sacábamos todos buenísimas notas porque mi madre estaba muy encima de nosotros. Y mi padre, por otro lado, viene de familia alemana y tiene unos valores muy similares a los de mi abuelo, que mi abuelo era un antiguo caballero, ¿no?, que utilizaba palabras como honor, ¿no?, tener palabra, todas estas características que desgraciadamente creo que están cayendo un poco en el olvido, y eso se lo pegó a mi padre, afortunadamente con un toque bastante más afectuoso. Mi padre es una persona muy amorosa, ¿no?, que le gusta mucho relacionarse con los demás. Y yo creo que ese conjunto, ¿no?, de perfeccionismo y afección con esa importancia por la palabra, por ser congruente, es algo que me contagiaron durante toda mi infancia, incluso a día de hoy, y que doy gracias a que lo hayan hecho. Esa infancia, etcétera, hubo un momento en el que, por lo que sea, te empiezas a interesar por el desarrollo personal. No sé por qué o cuándo empieza este interés. Bueno, viene, como nos ocurre a muchos de este mundillo, por una acumulación excesiva de sufrimiento y una búsqueda de, oye, tengo que cambiar mi vida, tengo que hacer algo, sea distinto, ¿no? Yo creo que, problemas familiares, a mi hermano cuando era chiquitín, cuando tenía 12 años, le atropelló un autobús y se quedó discapacitado. Posteriormente, tuve una juventud un poco complicada, por así decirlo, y ya el sumum fue cuando mi novia me dejó, con la que yo pensaba que iba a pasar el resto de mi vida, y a partir de ahí, un día me dio un pipazo y dije, no puedo seguir así. O sea, estaba descontento en mi trabajo, descontento en mi vida relacional, descontento en mi sensación de propósito, y me empecé a interesar por el budismo. O sea, es lo que se me vino a mí a la cabeza de repente. Entonces, pues dejé mi trabajo, me fui a viajar por Myanmar para aprender sobre budismo, y poco a poco fui subiendo los escalones, fui cambiando muchísimo la persona que era, y al final decidí compartir todo lo que aprendía y tomé la opción de hacerlo a través de YouTube. Ahí es donde nace la ducha fría, etcétera. Eso es. Que no sé si podrías contarnos un poco por qué la ducha fría. Sí. Y, incluso yendo a una ducha fría, no sé por qué es necesaria, no sé si podrías contarnos pues eso, y luego también el nacimiento, tus inicios en YouTube, etcétera. Vale. El nombre de la ducha fría viene,
principalmente por el hábito, ¿no? Porque es uno de los primeros hábitos que, al menos cuando yo empecé con todo el tema del desarrollo personal, estaba muy de moda. O sea, era como darse duchas frías, porque los beneficios que tiene. Además, es un hábito... Es difícil de realizar porque el agua fría da mucho rechazo, pero es muy fácil porque te lleva 1 minuto, te lleva 2 minutos, ¿no? Entonces es algo bueno que es muy apto para convertirse en un reto que incorporar en el día a día. Y lo hice porque se me asemejaba mucho al contenido que yo quería dar. El contenido que yo subo dura unos minutos. Muchas veces no es sencillo de ver porque despierta muchas inseguridades en la gente que se comparan, ¿no? Y dicen, anda, yo pues, tengo estos hábitos tóxicos, ¿no? Este chico dice que entrenar es bueno, a lo mejor debería entrenar, meditar, siempre lo había visto como algo un poco de hippies o de perroflautas y resulta que tiene sus beneficios. Es decir, es incómodo, igual que una ducha fría, pero cuando sales te sientes bien, ¿no? Dices, hostia, lo he incorporado, lo he hecho, entonces el proceso de la ducha fría es lo que yo quería que fuera mi proceso con mi contenido. Algo complicado, pero que luego pudiera aportar a las personas. Y en cuanto a los beneficios que tiene la ducha fría como tal, bueno, aparte de todos los científicos que hay, ¿no? Que mejora el sistema inmunológico, te despierta de forma natural sin necesitar café ni nada, aumenta los niveles de dopamina durante 3-4 horas de forma natural, porque te sientes mucho más motivado después, bueno, mejora la piel y todas estas cosas, pero a mí me pareció una forma muy positiva de empezar el día porque es afrontar un reto que a ti no te apetece, ¿no? O sea, yo incluso después de 4 o 5 años duchándome con agua fría cada mañana, sigue habiendo algo en mi cabeza que me dice, ¿por qué no caliente hoy? ¿Por qué no te la das calentita? Yo digo, no, eso ya por la noche. Entonces, siempre supone vencer una resistencia en la cabeza y empezar el día venciendo una resistencia, ¿no? Ya te da como una sensación de más poder para afrontar el día. Entonces, pues, esos serían, yo creo que algunos de los beneficios y sobre todo psicológicos de este hábito. El día empieza con una ducha fría, no sé cómo continúa. ¿Cómo es tu día a día, David? Bueno, yo hasta hace muy poco sigo siéndolo, pero ya de forma muy puntual, director financiero en una empresa de transportes internacionales. Entonces yo hace 3 semanas, mi día a día era como el de cualquier persona. O sea, yo me despertaba, tenía mis buenos hábitos, eso sí, la ducha fría, me gustaba meditar, pasear a mi perro, ¿no? Desayunar fruta y todas estas cosas, bueno, que te mantienen en buen estado. Y después me iba a trabajar. Mi trabajo de 8 horas, como todo el mundo, y luego ya volví a casa y me gusta entrenar, ¿no? Varios días a la semana. Lo único que me diferenciaba durante esos años es que yo el tiempo libre que tenía lo aprovechaba para crear contenido. Entonces el fin de semana creaba contenido y tuve que sacrificar durante un tiempo algunos eventos sociales o ¿no? algunos otros hobbies o pasatiempos a los que me dedicaba antes para dedicarme a esta creación de contenido, pero bueno, eso ya ha cambiado, ahora ya soy prácticamente a jornada completa creador de contenido, lo cual me gusta mucho más, o sea, para qué mentirnos, y ahora sí que han cambiado un poquito las cosas, pero bueno, tampoco tengo una rutina que yo considere excepcional, o sea, no me doy baños de hielo, ¿no? Ni como únicamente un tipo de alimento y cosas así. Con lo que comentabas, ¿no? Trabajar 8 horas al día hasta hace bien poco y al mismo tiempo ser escritor, haber conseguido pues una comunidad de más de 600.000 personas solo en YouTube, eso, ser un referente, eso, da a entender que realmente eres una persona, pues, que hace cosas provechosas con su vida, etcétera. Entonces, me gustaría preguntarte cómo podemos hacer nosotros, pues, los jóvenes y no tan jóvenes, para empezar a dar un cambio realmente, pues, si no lo hemos dado ya, ser personas provechosas. Pues aquí hay cosas que hay que matizar porque es difícil responder a eso porque yo creo que últimamente nos preocupamos en exceso por la productividad. La productividad se ha convertido como en el nuevo Dios, ¿no? O sea, tú eres de valor si eres una persona productiva. Y a veces eso puede ser positivo, ¿no? Porque puede animarte más a aprovechar tu tiempo, pero puede ser muy negativo si caes en todos los estímulos que te ofrece hoy en día el panorama actual que impiden esa productividad, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar?
yo recomendaría mucho el ser conscientes de cómo te influyen todas las cosas que tienes en tu día a día, especialmente tu relación con la tecnología. Hoy en día es la relación que tenemos con la tecnología la que determina, te voy a decir, nuestro futuro. O sea, hacia donde dirigimos nuestra atención, terminamos materializando resultados. O sea, si tú diriges tu atención hacia el aprendizaje de una nueva habilidad, te vuelves bueno en esa habilidad. Si la diriges hacia tu mejora física y tu salud, mejoras tu forma física y tu salud. Si la diriges hacia una pantalla durante 4 horas al día, ¿hacia dónde te lleva eso? O sea, si la diriges hacia cosas que te ofrecen esta dopamina barata y que realmente te perjudican, como puede ser la pornografía, las redes sociales, ¿no? El consumo de entretenimiento constante, la televisión, a veces también incluso temas de podcast que realmente creo que no aportan nada sustancial a tu vida, ¿hacia dónde te va a llevar eso? Entonces yo empezaría por tener cuidado con esa relación que tienes con la tecnología, cómo la utilizas. No te voy a decir que esté mal ver Instagram de vez en cuando, pero ¿cuándo lo haces? ¿En qué momento del día? ¿Te dejas llevar demasiado por esas redes sociales? Cuando tienes un problema y tienes una responsabilidad en tu día, algo que hacer, algo que requiere una solución y que requiere esfuerzo por tu parte y que es incómodo, ¿lo asumes? ¿Te quedas pensando en ello? ¿Analizas las distintas opciones? ¿O como es una carga demasiado pesada, te metes en Instagram y te pones a scrollear un ratito a ver si te relajas un rato? Yo empezaría por ahí, y sobre todo con los jóvenes, porque ya, claro, yo afortunadamente, o me considero por lo menos afortunado con eso, no he nacido con estas redes sociales, han venido después. De hecho, yo he sido muy anti redes sociales, más que nada no me interesaban, hasta que creé mi propio proyecto. Entonces siempre he tenido un punto de vista más de creador que de consumidor, que sigo manteniendo a día de hoy, pero actualmente no. Entonces, yo empezaría por ahí, por esa relación con la tecnología. No sé si podríamos seguir hablando de estos estímulos. Sí. ¿De qué manera afecta un uso desmesurado de las redes sociales a nuestra vida? Pues, claro, aquí tenemos que diferenciar entre, diría, entre, claro, los distintos estímulos, pero bueno, si nos centramos solo en las redes sociales, a ver, hay muchos, ya está catalogada de hecho como una adicción, una posible adicción a las redes sociales. Entonces, lo que nos hace las redes sociales va por 2 caminos, ¿no? En primer lugar es las redes sociales como plataforma de contenido y luego las redes sociales como vía para socializar. Como plataforma de contenido, al final lo que nos hacen es crearnos un paradigma mental en función de aquello que nosotros visualizamos constantemente en las redes sociales. Esto además es muy obvio porque a todos en el feed y estas cosas nos muestran cosas que ya los algoritmos han deducido que a nosotros nos van a captar la atención, va a captar nuestra atención. Entonces, pues si tú te tiras todo el día viendo el discurso político de una rama política concreta y estás constantemente visualizando esos mensajes, al final te crean una mentalidad que puede no ajustarse al mundo real, ¿no? Si te tiras lo mismo, viendo constantemente vídeos de gente bailoteando o chicas enseñando demasiado de su cuerpo simplemente para atraer la atención, pues eso te va a crear una imagen de la sociedad concreta en tu cabeza, ¿no? Va a parecer que los libros no existen, pero que todo se reduce a ese bailoteo o a ese, ¿no?, consumo de entretenimiento y que eso es el ocio normal y que por lo tanto, al ser lo normal, no está mal que yo lo haga, ¿no? Entonces nos mete unas creencias, unos paradigmas, unas preferencias en nuestra cabeza que pueden no ajustarse con lo que es mejor para nosotros. De hecho, en mi experiencia, rara vez aporta algo. O sea, es muy difícil ver el feed de Instagram de una persona y que lo único que aparezcan sean citas literarias o reels de podcast de este estilo o de otro tipo de contenido que aporte valor. De hecho, tú te metes en mi Instagram y mira que yo soy especialito y cuando me aparecen cosas que digo me capta la atención pero no me gusta, lo pincho y le doy a no mostrar, ¿no? Igualmente me conoce Instagram y cada 2x3 pues o me pone alguna foto de alguna chica bonita o una cosa, ¿no?, que pueda llamar más la atención. Entonces eso por un lado puede crear un paradigma en nuestra cabeza que no se ajusta a lo que queremos para nuestro futuro, simplemente para captar nuestra atención, de la cual se benefician otras entidades. Y por otro lado, tendríamos la merma, ¿no?, el deterioro de nuestras capacidades para socializar con los demás, porque nos acostumbramos a no dar la cara, a no afrontar ritmos normales,
con los demás. O sea, tú cuando socializas, yo hablo contigo y yo espero que cuando termine de hablar, en 2-3 segundos, a no ser que tengas que pensar un poco, me respondas. Con las redes sociales no ocurre eso. O sea, yo te escribo y lo mismo pasan horas hasta que tú me respondes, ¿no? Entonces esto, bueno, a algunas personas de hecho les genera mucha ansiedad o pueden ver que la otra persona es irrespetuosa por no contestar en unos tiempos determinados. Y sobre todo eso, incapacita poder hablar largo y tendido, ¿no? Y poder empatizar con los demás, poder mirar a los ojos, poder escuchar la voz, poder ver todos esos elementos del lenguaje no verbal que se pueden ver cuando estamos cara a cara, a favor de simplemente texto, o sea, con una fuente concreta. Es que no podemos ni cambiar la fuente que utiliza cada uno y entonces, o sea, nos homogeneiza la comunicación con todo el mundo y al final, pues, yo lo que veo es que muchos jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, son muy paquetes a la hora de socializar y no saben hacer preguntas, no saben hablar con propiedad, no pueden articular sus ideas, ¿no? Dicen, es como, o sea, dicen, es en plan, es como, no sé, tío, ¿sabes? O sea, no son capaces de articular sus ideas porque no están acostumbrados a articularlas con nadie más allá de los mensajes que mandan, ¿no? Entonces, estas dos influencias yo creo que serían así las más bestias. También imagino que muestras, bueno, es así, ¿no? Una realidad perfecta de cómo eres tú, o sea, no estás mostrándote tal y como eres. Claro, o sea, las personas que nosotros vemos a través de las redes sociales se muestran idealizadas. O sea, las redes sociales son una ventana muy pequeñita hacia la vida de los demás, pero en esa ventana no podemos asomarnos y ver todo, solo vemos lo que la persona que está detrás ha decidido poner en esa ventana, ¿no? Entonces también puede crear esa imagen distorsionada de la vida de los demás y que parezca que en efecto tienen vidas maravillosas cuando por detrás no las tienen. De hecho, yo me he llevado muchas sorpresas y supongo que la gente también se las llevará conmigo cuando veo a un creador. Le he consumido durante un tiempo, me hago una idea, una imagen determinada de esa persona y luego la conozco cara a cara. Y muchas veces digo, madre mía, eso es una persona completamente distinta. No, o sea, entiendo que muestra solo una cara, ¿no? Y soy capaz de percibirla, pero todo lo que hay detrás está muy en disonancia con lo que yo creía que me iba a encontrar. Entonces, es muy interesante eso también. ¿Normalmente para bien o para mal? Me ha pasado con los dos, para bien y para mal. Para bien con personas que me han parecido simplemente pues, más eruditas en su campo, ¿no? Que simplemente tratan de aportar conocimiento y luego lo que me he encontrado son personas maravillosas, empáticas, que se preocupan, que te hacen sentir bien y digo, esta persona tiene un poder de socialización brutal que no muestra a través de las redes. Y también para mal, de personas que se llenan la boca con valores y con ideas y que después pues no los inculcan para nada en sus vidas reales. ¿Y cómo podemos hacer, David, para desintoxicar nuestro cerebro? O sea, para dejar de que cuando miras las métricas del teléfono te sabe que has consumido durante 6, 5, 4 horas el teléfono. ¿Por dónde empezar? Vale. Bueno, habría dos, una práctica y una menos práctica. Yo práctica, que es la que yo utilizo en mi día a día, es que tengo un bloqueador de aplicaciones. O sea, tenemos que ponernos también herramientas. Muchas veces, a veces me han dicho, pero tú tienes que utilizar bloqueadores de aplicaciones. Y digo, sí, con la pornografía también utilicé bloqueadores de pornografía. O sea, la tecnología te pone trampas, pero también te pone herramientas para que no caigas ante esas trampas. Aprovéchalas, están ahí, ¿no? Entonces, yo con el móvil tengo además las redes sociales o aquello que me puede hacer perder el tiempo o malgastarlo, lo tengo en una carpeta como muy escondida, ¿no? Para que no sea fácil de acceder. Y aparte, en la pantalla inicial tengo el bloqueador de aplicaciones, que dentro he metido Instagram, YouTube y estas cosas, que lo dejo activo todo el día. Entonces, yo en el momento en el que muchas veces lo hacemos todos inconscientemente, nos vamos a meter dentro de las redes sociales, ¿no? O sea, es como tú coges el móvil y no te quieres dar cuenta y ya estás en Instagram, pero no estás por nada en especial, estás porque tu cerebro está pidiendo dopamina, porfa. ¿Sabes? Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, pues con el bloqueador se te quita eso y cuando te vas a meter, dice bloqueado. ¿Quieres meterte? ¿Quieres desactivarlo? Y te da un momento para pensar, ¿no? Y decir, no quiero. O sea, ¿para qué? ¿Para qué me iba a meter? ¿No? Entonces, a mí me parece una acción práctica que creo que todos deberíamos hacer. Además, son gratuitos, no hay excusa. Y luego la otra es ver esa relación que he mencionado antes que tienes con la tecnología. Yo diferencio entre, a grandes rasgos, y también de una forma un poco, ¿cómo describirlo? No estoy seguro de cómo describirlo, pero
no personificando a la tecnología, porque yo digo, la tecnología te puede utilizar a ti o tú puedes utilizar a la tecnología, ¿vale? Pero claro, no es una persona la tecnología, no es que te utilice, ¿no? Sino que es este conjunto de procesos que se nos escapa muchas veces de las manos. Yo creo que cuando tú creas un proyecto, cuando tú las utilizas con un fin superior, estás utilizando la tecnología. En ese caso, me parece que es una herramienta maravillosa para difundir conocimientos, para expresar ideas, para aportar valor en todos sus sentidos, para generar emociones también en ciertas personas, ¿no? Que a veces despiertan esa motivación o esa empatía, ¿no? Hay grandes obras artísticas también por todos lados en lo que es Internet. Me parece que ahí haces un uso virtuoso. Ahora, cuando la utilizas para evadirte, para buscar esa dopamina barata, ¿no? Pierdes el tiempo, que muchas veces perdemos el tiempo ahí. Creo que ahí es donde debemos tener cuidado, donde debemos limitar ese uso y poco a poco ir utilizándola para el futuro que nosotros queremos. Claro, esto supone bastante trabajo, ¿no? Supone qué quiero hacer con mi vida, a dónde quiero llegar, cómo voy a llegar hasta ahí. Una vez tienes todo eso, dices, vale, ¿cómo puedo utilizar la tecnología para ayudarme en estos objetivos? Y ahí ya empiezas a utilizarla de una forma virtuosa. Sí. Y ahora que has hablado de la dopamina barata, etcétera, en el momento en el que tú limitas el uso de la tecnología, sí, rebajas esa dopamina, etcétera. Entonces, ¿con qué tendríamos que llenarla? ¿O tú con qué la llenas? Claro, yo la lleno con el resto de cosas en mi vida que generan esa dopamina de una forma natural y que me hacen sentir satisfecho, no gratificado. Que aquí esta es otra diferenciación que me gusta hacer, ¿no? O sea, a grandes rasgos hay dos formas de experimentar placer. Está la gratificación y está la satisfacción. La gratificación, esto es definición personal mía, o sea, si vas a la RAE no significa esto, obviamente. Gratificación yo lo entiendo como aquel placer insulso, superficial, que se deriva de estos actos de las redes sociales, del consumo de muchas veces comida basura, pornografía, estos superestímulos que hay en el entorno actual, que después de tú consumirlos hay cierto arrepentimiento en tu mente. ¿Vale? Te sientes bien, ¿vale? Porque mientras ves y scrolleas o ves pornografía o comes comida basura, te sientes bien, ¿no? Qué rico está esto, cómo me estimula esto, ¿no? Te sientes bien, pero cuando dejas de utilizarlo, en el momento en el que lo chapas, dices, oye, bueno, vamos a seguir el día a día, ¿no? Pero hay un pequeño resquicio de arrepentimiento dentro de tu cabeza. Si lo escuchas, a veces es muy grande ese arrepentimiento, sobre todo cuando te has pasado de la raya con ese consumo. Pero en cambio, aquello que te ha generado satisfacción, te sientes realmente bien después de haberlo hecho. Si tú meditas, cuando termines tus 10 minutos de meditación, te vas a sentir orgulloso de haberlo hecho. Cuando tú trabajas en un proyecto que te apasiona, después de hacerlo, te sientes bien. Cuando tú estudias algo, un campo de conocimiento que a ti te gusta, que va acorde con el futuro profesional que tienes, te sientes bien de verdad, te sientes satisfecho. Entonces, yo soy partidario de todo lo que sea gratificación, dejarlo un poco para el final del día y que a lo largo del día tú te encargues de realizar acciones que te ofrezcan esa satisfacción. Entonces, entrena, come bien, trabaja en un proyecto, medita, aprende nuevos conocimientos o nuevas habilidades que a ti te gusten, te apasionen. Sustituye toda esa dopamina barata que ofrece la tecnología a día de hoy por acciones que te ofrezcan esa satisfacción a largo plazo. Ahora que has hablado del tema de la meditación, no sé si podrías hablarnos de las ventajas de hacer meditación todos los días. Sí. No sé si crees en Dios, no sé si... Yo me considero agnóstico. Yo creo que hay algo ahí fuera, pero no me identifico demasiado con ninguna religión en particular, aunque hay muchos preceptos de distintas religiones que a mí me resuenan mucho y que creo que están bastante acertados, especialmente con el budismo y con el cristianismo también, y me resulta muy interesante además la profundidad que aportan estas religiones y estas corrientes a la vida diaria y cómo utilizan además historias y mitos, ¿no? Para representar pues, valores o acciones que nos pueden ayudar en nuestro día a día, a las cuales creo que últimamente se les ha dado muy poca importancia, ¿no? Ahora es como, bueno, vemos las historias que hay hoy en día y deja mucho que desear, especialmente en el cine mainstream. Pero en cuanto a la meditación, para mí, yo soy bastante estricto con esto, para mí es una práctica que debería ser obligatoria. Primero porque no requiere mucho tiempo, requiere 10 minutos de tu día a día. Yo medito entre 10 y 20 minutos todos los días, sin falta. Pero lo hago sobre todo porque los beneficios que nos aporta o que puede aportarnos me parecen
para mí me parecen como un superpoder. O sea, me parece que si se inculcara más, podría ayudar muchísimo con toda la epidemia que hay de depresión, de ansiedad, de preocupación, de todas estas cosas. Que hoy en día ya las enfermedades están derivándose más en una enfermedad mental que en una enfermedad física. Podrían ayudar muchísimo. Es que al final, cuando tú meditas y lo conviertes en una práctica diaria, aprendes a primero escuchar esa voz profunda tuya, esa voz que te dice, deberías cortar esto, deberías hacer algo con esto, deberías... No, que nos da miedo. De hecho, la persona media actual, sobre todo los jóvenes, no pueden enfrentarse a unos minutos de silencio con ellos mismos. O sea, y a cualquiera que nos esté escuchando le pongo a prueba. O sea, quédate sentado 20 minutos sin hacer nada, solo mirando a una pared. Seguramente te agobies, y a mucha gente le agobia. ¿Sabes? Hasta ese punto hemos llegado, que no podemos estar 20 minutos en silencio con nuestros propios pensamientos, ¿no? Entonces, aprendes a relacionarte con esos pensamientos y con esa profundidad que hay en ti. Pero después también aprendes a controlar tus pensamientos. A mí esto es lo que sí que me parece un superpoder. Cuando tú meditas y lo llevas a cabo durante mucho tiempo, creas una segunda capa de consciencia. Es decir, si tú, por ejemplo, ahora mismo estás pensando en... voy a preguntarle a David sobre su vida relacional, ¿no? Y tienes eso en la cabeza, tienes ese pensamiento. A ver cómo meto aquí yo la vida relacional de David para que quede coherente con el tal. Puedes crear otra capa de consciencia, ¿no? Que diga, pero, vale, estoy pensando en qué le voy a preguntar a David después. ¿Este sería el pensamiento adecuado que tendría que tener ahora mismo? ¿Sabes? O sea, tienes el pensamiento que piensas y luego una nueva capa de juicio sobre ese pensamiento y puedes controlar este primer pensamiento. Entonces, pues por ejemplo, me acuerdo con mi ex, qué bien lo pasaba, qué pena que ya no esté. Espera, estoy pensando en mi ex. ¿Esto a mí me va a ayudar ahora en algo o me va a sumir un poco más en la mierda? Creo que me va a sumir un poco más en la mierda. Aparto el pensamiento, me dirijo hacia otra cosa. Creas una nueva capa que es muy útil porque puedes ahorrarte un montón de mierda y al mismo tiempo también puedes concentrarte en pensamientos que tú consideres beneficiosos. Y esto lo consigues con el tiempo cuando meditas. Entonces, aporta muchísimo autocontrol, muchísima disciplina. Te pillas a ti mismo de repente cuando vas a caer en lugares oscuros y puedes evitar esos lugares oscuros. Entonces, yo por eso lo considero así de importante. De hecho, hay una película que me gustó mucho que dije, mira, qué bueno esto. 13 vidas, no sé si la has visto. Es la historia de estos chicos tailandeses, creo que fue en 2018, no recuerdo bien el año, que se quedaron encerrados en una cueva durante, ¿cuánto fue? Creo que fueron más de 2 semanas, creo que fue. Eso, pues en la película sale, porque así es como ocurrió en la vida real, que fueron 12 niños con el monitor. Eran de un equipo de fútbol y se quedaron ahí encerrados. Pues el monitor sabía meditar y había enseñado a los chicos a meditar y hacían muchísima meditación dentro de la cueva para poder mantener el control. Claro, no tenían comida, estaban completamente a oscuras, no podían contactar con nadie, no sabían si iban a vivir y morir y lograron mantener la calma y mantenerse vivos gracias a la meditación. Claro, tú imagínate que esos 12 niños, estas 13 personas fueran chavales occidentales, adinerados, que no supieran nada de la meditación. Ahí habría cundido el pánico muchísimo antes. En el primer día ya estarían todos tirándose de los pelos, lo mismo peleándose entre ellos. Pues no, ¿sabes? Ahí se logró mantener la calma y lograron mantenerse vivos tanto tiempo por esas actividades meditativas. Entonces, hasta tal punto de importancia creo que pueden tener. Ahora estaba pensando, ¿no? Le voy a preguntar a David sobre las relaciones. Sí, qué bueno. Entonces, ¿cómo podemos tener un círculo de amistades o de relaciones? O mejor dicho, ¿cuándo para ti una relación es buena y cuándo deberías, por ejemplo, alejarte de una persona? Esto es difícil decirlo porque creo que no hay blancos y negros, ¿no? Muchas veces queremos calificar a las personas como tóxicas o como positivas o nutritivas. Pero no siempre es tan fácil. De hecho, muchas veces te cuesta ver la toxicidad en una persona que tienes muy cerca, como un padre, una madre, un hermano, ¿no? Y a personas que pueden ser tremendamente nutritivas para ti, como te resultan aburridas, pues a lo mejor no les das tanto espacio en tu vida. Entonces creo que es bastante difícil. Yo, por norma general, si una persona tiene hábitos que a mí, o por lo menos yo califico como perjudiciales, ¿no? Pues a lo mejor se droga mucho, bebe mucho, ¿no? Es deshonesto, cualquier cosa que no vaya acorde a mis valores, pero encima quiere que yo comparta esos hábitos
con él o con ella, con esa persona, y si no utiliza chantaje emocional o no me avisa o cualquier cosa que sea como un castigo emocional por yo no compartir eso, yo me alejo de esa persona. O sea, me alejo. No me gusta, ¿sabes? O sea, no me fuerces tus hábitos perjudiciales a mí, no busques mi deterioro para tú sentirte acompañado y validado. Ahora, si esa persona tiene hábitos perjudiciales, pero tú puedes estar con ella y la quieres y te lo pasas bien y está bien, o es una persona muy cercana con la que ya tienes relación, pero te deja completa libertad para hacer lo que tú quieras, en ningún momento te rechista tus comportamientos, respeta tus decisiones, a dónde quieres llegar, tampoco pasa nada. ¿Sabes? O sea, yo creo que es cuando hay ese chantaje emocional, cuando intenta obligarte a que tú hagas lo mismo que esa persona, que deberíamos tener cuidado. Y por otro lado, las nutritivas, yo creo que es bastante más sencillo, ¿no? Sueles compartir un objetivo en común, sueles colaborar más allá del simple parloteo que puedes tener en una quedada social, ¿no? O sea, te relacionas desde otro punto de vista un poco más profundo, compartes cosas más allá. Entonces, pues bueno, así a grandes rasgos eso sería, yo creo. ¿Y crees que en el sufrimiento es cuando de verdad se ve, pues, a los buenos amigos o a la gente que más te... Yo creo que en el sufrimiento, cuando tú sufres, se revela mucho de lo que hay en la persona que tienes delante, del apoyo que puede darte, de lo que significa para ti. Hay personas que de repente te decepcionan una barbaridad y hay personas que de repente te sorprendes con ellas. Pero no es solo en tu sufrimiento, también creo que se revela en su sufrimiento. Cuando una persona sufre, esto hay una metáfora que utiliza Borja Villaseca que me gusta mucho, que dice, cuando tú aprietas una naranja, sale zumo de naranja. Cuando aprietas un limón, sale zumo de limón. Cuando aprietas a una persona, sale zumo de esa persona, ¿no? Creo que cuando la gente se incomoda y lo pasa mal, sale lo que hay dentro y ahí se revela bastante quién es esa persona. Pero también ocurre lo mismo con el éxito. Cuando tú tienes éxito, se revela lo que tiene esa persona y de repente recibes críticas, tienen envidia, ¿no? Te tratan de una forma completamente distinta a cuando tú estabas en su nivel, ¿no? De profesional o lo que sea. Pero también cuando nuestro amigo tiene éxito, se revela lo que nosotros tenemos dentro, ¿no? De hecho, esto lo verás, o sea, si no lo estás viendo ya, en el momento en el que tu podcast vaya creciendo, que ya grande, ¿sabes? Seguro que ha habido personas, ¿sabes?, que han cambiado su trato hacia ti, de tu pasado. Y si no, te va a pasar, ¿vale? O sea, y no pasa absolutamente nada. Y es algo normal, porque tú, si estuvieras en su posición, seguramente también te daría envidia a alguien que de repente ha hecho un podcast como el que tú querías, que le va estupendamente bien. Entonces yo creo que más que el sufrimiento es la incomodidad. Cuando existe incomodidad, se revela lo que hay dentro de cada persona. Entonces, fíjate, esto es algo que no sé hasta qué punto recomendar provocar en estadios tempranos de una relación, ¿sabes? Muchas veces idealizamos a las personas, pero creo que ver un poquito de incomodidad no está mal, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto lo veo mucho de hombres a mujeres. Hombre conoce a chica le parece impresionante, se siente ultra agradecido de que esa chica esté con él, es bonita, es inteligente, es simpática, lo tiene todo, me quiero casar con esa persona. Idealización de esa persona, o sea, ya toda la cara negativa se le borra a la chica. Bueno, ese chico... Eso es el enamoramiento. El enamoramiento. Fíjate, yo lo califico más como obsesión, más que como enamoramiento. Ese chico de repente le pide algo incómodo a su chica, oye, necesito que me hagas un favor por mí y, ¿sabes? Y yo qué sé, te pares en este sitio o pierdas 2 horas de tu tiempo por mí o hagas algo que no vas a querer hacer por mí, ¿vale? De repente la chica dice que no. ¿Cómo se atreve a pedirle eso? ¿Qué significa eso? No voy a hacer eso, ¿no? Entonces de repente dices, hostia, yo pensaba que esta persona era una cosa, yo he dado por esta persona, pero esta persona no está dispuesta a dar esto por mí. Lo mismo ocurre con amigos, ¿eh? Oye, tío, ¿me puedes echar una mano? Necesito que pases a mi perro o hagas algo. Uf, no, que va, tío, no. O sea, es decir, hay momentos en los que yo creo que está bien. Si quieres tener una conexión profunda con una persona, tú tienes que dar de ti, pero también hay un punto en el que no está mal ver hasta que cuánto va a dar esa persona por ti, ¿sabes? Entonces, oye... Tampoco hay que ser tonto. Claro, tampoco hay que ser tonto. Pero en la medida en la que te das a los demás, eres más feliz.
Yo considero que sí, ¿sabes? Desde un punto de vista en el que tú no sacrificas tus propios intereses, por supuesto. En el momento en el que tú pierdes un tiempo que tú querías dedicar a ti por dar a otros, creo que ahí sacrificas tu propia autoestima, sacrificas la persona que eres. Imagínate que un amigo tuyo te pide que por favor vayas a, no sé, a hacerle un recado, ¿vale? Y tú le dices, no, es que tengo que grabar un podcast porque ya tengo establecida esta cita con esa persona, y se enfada contigo, ¿vale? Claro. O imagínate que tú le dices, vale, sí, cancelo el podcast y voy a ayudarte con ese recado. ¿Cómo te sentirías tú contigo mismo? Dirías, Claro, si es una fuerza mayor, o sea, si es algo realmente importante, sí, obviamente. Obviamente, eso es. Pero, claro, tienes que ver en qué punto vas a sentirte un buen amigo o vas a sentirte un pringao. ¿Sabes? O utilizar, etcétera. Vamos a cambiar un poco de temas. Me parece bien. Sí. Y es que, bueno, tus vídeos más vistos en YouTube con diferencia son los de la pornografía. Entonces, primero de todo, me gustaría preguntarte el por qué crees que son los vídeos más vistos, porque es algo que interesa tanto a tanta gente, ¿no? En parte es normal porque es lo más consumido de Internet. Sí. Y también me gustaría preguntarte qué es lo que ocurre en tu cerebro cuando consumes pornografía. Vale. ¿Por qué son los más vistos? Bueno, hay distintas razones, pero fundamentalmente es porque la pornografía es el estímulo supernormal, que ahora te contaré un poco qué es esto, más potente que existe, ¿no? Atrae muchísimo nuestra atención. O sea, alude al final a nuestro instinto de reproducción, que es de los más potentes que hay. De hecho, nosotros cuando vemos a una persona, en el primer segundo realizamos dos juicios. Primero, si es una amenaza para nosotros, si va con un cuchillo o parece que nos va a hacer daño, ¿no? Y el otro es si es una posible pareja sexual. O sea, instintivamente eso es lo primero que hacemos. Entonces, tanto el instinto de protección como el de reproducción están muy latentes dentro de nosotros. Y la pornografía alude al segundo, ¿no? La política, de hecho, alude muchas veces al primero, con crear enemigos ficticios, ¿no? Y por eso también llama tanto la atención y tiene tanto hueco en la mente de la gran mayoría. Pero funciona, o por lo menos estos vídeos funcionan tan bien o tienen tantas visitas porque la mayoría de las personas que son consumidoras recurrentes de pornografía, recurrentes y excesivas de pornografía, saben que ahí hay algo mal. Saben que esos estímulos, esa excitación sexual, ¿no? ese cubrir sus necesidades sexuales a través de una pantalla, deberían estar haciéndolo en la vida real. Preferirían estar haciéndolo en la vida real. Saben que eso no es una vía que les va a otorgar felicidad y lo interpretan como un problema. La mayoría sabe que eso es un problema. Todavía no lo ha aceptado, todavía no ha llegado al sufrimiento tal de voy a dejar de consumirlo, pero ya empiezan a intuir algo. Entonces, en el momento en el que ven un vídeo que les verifica con contenido que, en efecto, ahí hay un problema, ¿sabes? Eso que intuían ya empieza a tomar forma, ya empieza a hacerse real. Resulta que otros comparten estas inquietudes. Parece que no soy el único que tiene problemas de consumo compulsivo con la pornografía. Se abre una puerta, ¿no?, a la consciencia sobre este problema y deciden profundizar. Algunos no. De hecho, hay mucha crítica también en cuanto a todo esto, ¿no? La pornografía no hace absolutamente nada, ¿sabes? No es dañina, pero bueno, ya también se está barajando el incluirla como una adicción real, porque hay gente que le está afectando muchísimo. Solo hay que ver los distintos fetiches que hay dentro de la pornografía que se derivan de un consumo compulsivo y recurrente. Entonces, yo creo que por eso tiene tanta cabida este tipo de contenido en la actualidad. Y después, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando consumimos pornografía? Lo primero es que se libera una cantidad de dopamina brutal, pero brutal. Porque cuando nosotros visualizamos tal cantidad de cuerpos desnudos, voy a hablar desde el punto de vista de los hombres sobre todo, porque es a quien principalmente le afecta este problema. Las mujeres en este sentido son capaces de apreciar una variedad muchísimo más grande de estímulos sexuales y
valoran todo este proceso romántico sexual de una forma muy distinta, ¿no? Pues, el acercamiento, la voz, la postura, las palabras que salen de la boca del hombre tienen muchísima relevancia, o de la mujer, obviamente, ¿vale? Aquí voy a hablar en términos generales por el bien de la conversación, pero en los hombres somos muy básicos. O sea, nuestro sentido de la vista determina prácticamente el 90% de la atracción que nosotros sentimos hacia una mujer. Si es bonita, es guapa, tiene buen cuerpo, está el pescado vendido, ¿sabes? O sea, tiene que haber muchas cosas luego detrás para un olor horrible o yo qué sé, o, ¿sabes? No estoy muy seguro, para que luego no nos atraiga. Entonces, tener esa cantidad de contenido en Internet que apela a este instinto de reproducción en los hombres nos libera muchísima dopamina, porque nuestro cerebro interpreta que hay ahí una infinidad de posibilidades para reproducirnos. O sea, nuestro cerebro no distingue entre píxeles y vida real. Si no, si lo distinguiera, no nos excitaría la pornografía como lo hace. No sería ningún problema. Pero como nuestro cerebro no lo distingue, pues nos pone, nos excita. ¿Sabes? Y al final capta muchísimo nuestra atención. Cuando esto ocurre, liberamos un montón de dopamina. La dopamina no es buena animada como tal, ese neurotransmisor que lo que nos dice es que allí, si actuamos de una forma, ¿vale? Ahí, cerca de nosotros, hay una recompensa. Entonces nos motiva, nos anima a generar ciertas acciones para nosotros alcanzar esa recompensa, lo que ya de por sí percibimos como algo bueno. Cuando tú estás motivado a actuar, lo percibes como algo bueno en tu vida, ¿no? Que hay movimiento. Cuando se libera esta dopamina en cantidades extremas, nuestro cerebro libera otras dos moléculas. Una es la beta-fosB y otra es la CREP. La beta-fosB lo que hace es crear patrones neuronales que nos indican que pornografía igual a recompensa. Es decir, nos habituamos, ¿no? Nos educamos a percibir que si nosotros consumimos pornografía nos vamos a sentir bien. Entonces se va reforzando, cada vez que consumimos se va reforzando ese camino, ¿vale? Por otro lado tenemos la CREP. La CREP lo que hace es crear tolerancia. Es decir, reduce esos niveles de dopamina para que nosotros recurramos menos a esos estímulos. Por lo tanto, supone un freno ante la excitación que tenemos. Esto lo que genera es esos fetiches tan raros que te he comentado antes. No provienen de repente que uno dice, oye, pues fíjate, resulta que a mí me pone, no sé, qué decirte, cualquier cosa rara, futanari, que son mujeres anime con pene, ¿sabes? No, eso no es que aparezca de repente, eso viene después de haber consumido y de haber ido escalando la intensidad y la extravagancia de los estímulos pornográficos. Entonces, fíjate qué peligroso es esto. Por un lado, tienes un acelerador que te dice que ahí está la recompensa y por el otro lado tienes un freno que te dice que esa recompensa no va a ser tan buena como tú la esperabas. Entonces se va creando este círculo vicioso en el que tú cada vez necesitas consumir más y además te habitúas a buscar ahí la recompensa. Entonces es muy peligroso por eso mismo. De hecho, creo que el vídeo más visto en 2019 fue una violación. En páginas pornográficas, Así dices. Es. Lo dijo Alejandro Villena, que es un psicólogo experto en pornografía que también hemos podido entrevistar, etcétera. Sí. Porque también es otra cosa, ¿no? El hecho de que caes en la cosificación de la mujer, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, claro, yo te he hablado de los aspectos científicos, pero luego las influencias negativas que hay por detrás pueden ser muy bestias. La cosificación de la mujer y el verla como un objeto, y ya no solo a la mujer, sino al hombre también, porque se despersonifican. Tú no ves los miedos, las inseguridades, ni nada más allá de simple acto sexual con las personas. Como mucho te comes un maravilloso diálogo entre el pizzero y la chica, ¿no? que coge la pizza al principio y la pizza rara curiosamente le falta un agujero en el centro, ¿no? Es el máximo diálogo que vas a ver entre esas personas. O sea, no ves nada de profundidad. O sea, el ser humano se reduce a estimulación sexual. Eso es el ser humano dentro de la pornografía. Entonces es muy negativo. Al final, claro, ¿qué ocurre? Que cuando muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, pero también adultos, de hecho yo he hablado con muchos adultos que les ocurre esto, tienen sexo en la vida real, se sienten decepcionados, ¿no? Ay, es que le incomodaba esta postura, ay, es que le picaba no sé qué, ay, es que le dolía tal, ay, es que olía no sé qué. Claro, no están acostumbrados a que en el acto sexual tengan o aparezcan todos estos factores y estas variables que en la pornografía no están. Pues la pornografía es muy lisa, es muy superficial. El sexo real de una persona es súper profundo. Entonces es otro de los factores que existe. Pero bueno, luego aparte, el miembro que tiene que tener una longitud determinada, o te acostumbras a que tenga una longitud determinada y ya crean inseguridades en muchos hombres también.
tema de ritmos, de la duración que tiene que haber en el acto sexual, también genera inseguridades. De hecho, creo que la media del acto sexual estaba en 3 minutos, creo, o sea, en términos reales, o sea, en estudios reales creo que eran 3 minutos y medio o algo así, lo que duraba, que obviamente cualquiera que lo escuche dice, es poquísimo, ¿no? Un vídeo pornográfico normalmente dura 20 minutos, 30 minutos como mínimo, ¿no? Entonces, pues muchos jóvenes también crean complejos en ese sentido. Tiene otra serie de consecuencias bastante dañinas, o sea... Y ahí la pregunta del millón Sí. yo creo que es entonces, ¿cómo dejar de consumir pornografía? Claro, ¿cómo dejar de consumir pornografía? Primero, siendo consciente de todos estos efectos negativos que tiene. Claro, tú en el momento en el que dices, coño, que esto que estoy haciendo me está afectando a este punto, ¿no? Ya eres propenso a actuar. Si no conoces los efectos negativos o cierras los ojos y las orejas a cualquier información que aluda a estos efectos negativos, pues obviamente jamás vas a dejarla, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, tomando medidas para desarraigar ese hábito, que es difícil, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, pues ¿consumes pornografía en tu habitación? Pues pasa menos tiempo en tu habitación. No enciendas el ordenador. Instálate bloqueadores de pornografía, que hoy en día hay muchísimos, para reducir ese consumo. No seas estricto también, ¿vale? O sea, es algo que llevas realizando en tu día a día de forma muy habitual. Ponte, yo lo llamo redes de seguridad. Oye, en vez de pornografía, utiliza contenido light, que no tenga desnudos, utiliza fotografías en vez de vídeos. Si ves vídeos, mira uno, no te tires horas buscando. Ponte limitadores. Yo lo que suelo decir a los hombres es que se pongan un post-it debajo de la pantalla que ponga 5 minutos. En el sentido de que, oye, recaigo, vale, recaigo, pero recaigo 5 minutos. No me tiro 2 horas buscando contenido como hacen muchos hombres. Entonces, hay una serie de herramientas que podemos utilizar para reducir ese consumo y poco a poco ir incorporando actividades que nos generen dopamina de forma natural, que son las que hemos comentado antes. Pero bueno, en el fondo, cuanto menos tiempo pases delante de las pantallas, cuanto más control tengas sobre el uso que haces de las pantallas, menos propenso vas a ser a recaer o utilizar la pornografía para satisfacer tus necesidades sexuales. Uh-huh. Y la pornografía está también relacionada con una falta de afectividad. Quiero decir, si tú estás enamorado de verdad con una chica, no vas a necesitar, imagino. No sé qué decirte, porque muchos hombres, aun teniendo, hombre, por mi experiencia y por la de otras personas con las que he hablado, cuando hay una pareja el consumo de pornografía se reduce muchísimo, obviamente, porque puedes tener sexo con una persona en la vida real y por lo tanto no necesitas tanto, ¿no?, esa estimulación sexual a través de las pantallas. Pero igualmente está tan normalizado y ofrece unos estímulos tan superficiales, tan llamativos, que no aporta el sexo real, que igualmente muchas personas siguen consumiéndolo. Entonces, yo creo que sí, que se está volviendo como un sucedáneo de una relación paralela que pueden tener todas las personas a la vez en sus vidas, ¿no? Que reduce el afecto que puedes tener tú por otra persona. No, de alguna manera le estás diciendo que no te sacia y que necesitas... Sí. No sé si el afecto o el amor, yo te diría que no, porque puedes seguir queriendo a la persona perfectamente, pero sí la atracción que sientes por esa persona, la fogosidad, ¿no? Esas ganas de es que te pillo y te otro o lo que sea, ¿no? En términos vastos. Eso sí que se puede reducir. ¿Por qué? Porque tengo otra fuente de atracción mucho más llamativa, que no me juzga, que tiene una variedad inmensa, que no tengo que cumplir con ritmos, que puedo hacerlo cuando yo quiera, ¿no?, en la pantalla de mi ordenador o de mi móvil. Entonces yo creo que a la atracción sobre todo sí que afecta mucho. Obviamente en el proceso de dejar o de intentar dejar de consumir pornografía, pues tienes que estar convencido, etcétera. Aún así, como en todo, ¿no?, vas a caer y vas a recaer y vas a tal, ¿no? Entonces, ¿cómo, imagino, no desesperarse y al mismo tiempo, o si quieres, cómo mantenerse motivado? Y si quieres, dejamos de hablar tanto de pornografía en general. Sí. ¿Cómo mantenerse motivado para un proyecto o para lo que sea, para seguir con ello, mantener la ilusión, etcétera? Esto es muy difícil de responder porque creo que cambia completamente de una persona a otra. Pero te voy a decir que tú no tienes que estar motivado. O sea, yo creo que
al principio sí, es importante estar motivado, porque si no, esa motivación indica que un campo, que algo a ti te hace ilusión, ¿no? O sea, te apetece trabajar en él. Pero luego va a haber momentos en los que esa motivación no va a estar y no pasa nada. Por eso yo creo que es importante forjar esa disciplina y acostumbrarte a, oye, no tengo ganas de hacerlo, no pasa nada, no necesito ganas de hacerlo. Yo ahora disfruto mucho de entrenar después de 3, 4 años ya entrenando, pero al principio había un montón de días que no me apetecía, pero yo pensaba, vale, no me apetece, ¿puedo hacerlo aunque no me apetezca? Sí, puedo hacerlo aunque no me apetezca, pues voy a hacerlo. Y después, al cabo de un rato, pillaba ya rodaje, me apetecía más y al terminar me sentía maravillosamente bien, porque decía, hostia, que las emociones que yo siento respecto a algo no determinan el hecho de que yo vaya a hacerlo o no. Entonces, eso creo que es importante, no vamos a estar motivados todo el día. Si quieres aumentar tu motivación, desde luego, la motivación depende muchísimo de la dopamina, haz lo que hemos comentado antes, ¿no? Todas estas actividades que ofrecen satisfacción y no gratificación. No dependas tanto de tu teléfono, ¿no? Recurre más a lo que hay en la vida real, a lo que hay fuera de las pantallas. Eso aporta muchísima motivación. Rara vez un vídeo te va a motivar. A veces sí, a veces te motiva, pero esa motivación va a desaparecer rápido y no se va a recargar cada vez que veas el vídeo. En cambio, entrenar, meditar, todas estas cosas que hemos comentado, hacer todas estas cosas en la vida real, ¿sabes? Hablar con referentes, conectar con gente que piensa como tú, eso ayuda muchísimo a estar motivado. Yo, por ejemplo, lo que más me motiva de mi proyecto, para continuar mi proyecto, es relacionarme con personas que veo que, primero, tienen una mentalidad similar a la mía y segundo, se han visto beneficiadas por mi trabajo. Eso a mí me motiva un montón. Cuando hablo con alguien cara a cara y me dice, pues gracias David, porque o sea, con tu ayuda he podido hacer esto, veo que tengo un propósito, que tengo un sentido, que mi contenido no es simplemente para que la gente, ¿sabes?, eche las horas delante del ordenador, no, sino que lo ven y animo a gente a actuar. A mí eso me motiva un montón. Entonces, hacer cosas que vayan acordes a un propósito, a lo que tú quieres en la vida, yo creo que es lo que más ayuda a mantener la motivación. Si eres cajero va a ser muy difícil estar motivado porque no vas a sentir un propósito ahí. Pero ahora, si tienes cualquier otro trabajo, cualquier otro sueño en el que tú creas que con tus acciones puedes aportar un poquito al mundo, un poquito, en cualquier campo de conocimiento. Además, en la escritura, aquí que hemos hablado un poco entre todos, en la ingeniería, en la comunicación, ahí puedes hacer un trabajo que deje el mundo un poquito mejor. Yo creo que en cuanto percibes eso, estás motivado. Pues ya para terminar, David, no sé qué consejos pues darías a toda la gente joven y no tan joven que escuche esta entrevista. Vale, pues voy a dar los consejos que yo creo que a mí me gustaría haber escuchado cuando yo tenía 15, 20 años aproximadamente, aunque también voy a decir que esos consejos no sé si habrían caído en saco roto, porque es verdad que, bueno, hasta que uno no está preparado, no, de verdad no llega a ese punto de sufrimiento, no está dispuesto a escuchar ciertos consejos, ¿no? Pero hay algunos que yo creo que son muy importantes. El primero, que no te dejes deslumbrar por todo lo que ves a través de las pantallas, que no te quedes en la capa superficial de todo lo que ves, que seas consciente de que detrás de todo lo bonito que ves en las redes hay mucho más. Hay sufrimiento, hay esfuerzo, hay sacrificio, hay dolor, hay incluso aspectos negativos o perjudiciales que a ti no te van a gustar, ¿no? Esto, y lo digo yo también. Yo no soy la persona que la gente ve en la ducha fría. Eso es una parte de mí, y una parte innegable de la cual estoy muy orgulloso. Pero el David que hay detrás es muchísimo más completo, tiene también ciertos hábitos perjudiciales, se deja llevar en ciertos momentos, también es inconsciente en algunos momentos, tengo un humor mucho más negro que la gente no suele ver porque en mi contenido soy como muy recto y doy una imagen muy concreta, ¿no? Entonces, no te dejes engañar por eso. O sea, cuando tú pienses, ay, qué envidia me da este tío, mira detrás lo que hay, ¿sabes? Y date cuenta de que esa envidia está fundamentada en que tú solo estás viendo un pequeño cachito. Entonces, siente envidia de ese pequeño cachito si quieres, pero profundiza en todo lo demás que hay detrás. Y el otro que diría importante es, si tienes salud, si te sientes bien contigo mismo, aprovecha eso porque se va, se pira. O sea, yo tengo 30 años, todavía no considero que esté en declive aún, pero somos muy poco propensos a pensar en nuestra muerte. Incluso
con mi edad y con gente más mayor que yo, somos muy propensos a pensar que nuestro tiempo es limitado, o sea, ilimitado, disculpa, que siempre va a haber tiempo para hacer esto o hacer lo otro, ¿no? Este viaje ya lo haré, esto ya me lo curraré con esta persona más adelante, ya llamaré a ese amigo, ¿no? Ya haré estas actividades, pero esto va a sonar a cliché, pero puede que no te quede mucho. O sea, yo vengo de un panorama familiar en el que varias personas se han comido una hostia muy grande que les ha incapacitado para poder hacer o cumplir esos sueños que tenían. Entonces, si ahora te sientes bien, honra ese tiempo de verdad. Aprovéchalo para hacer cosas que te van a llevar a un futuro que realmente te atrae. Y si son cosas incómodas, mejor todavía. Si son cosas difíciles, mejor todavía. Tío, nadie llega a ningún futuro que le atraiga por un camino de rosas, o sea, sin meterse de hostias, ¿no? Al final, la gente que consigue estar satisfecha de sí misma, en cualquier ámbito de su vida, está llena de cicatrices, está llena de heridas. Se ha comido hostias y ha sufrido y ha aprendido de ese sufrimiento y se ha llevado aprendizajes y ha vuelto a cagar y ha dicho, joder, ser gilipollas, he vuelto a cagarla otra vez y me he metido aquí, pero se va aprendiendo de esa forma. Entonces, acepta la incomodidad, acepta los obstáculos, acepta todas esas cosas difíciles, porque es lo que te van a hacer fuerte y te van a hacer que te mires al espejo y digas, ¡wow! ¡Qué guay estar aquí ahora! Si no, va a ser imposible. Bien, pues si eso es todo, David, muchísimas gracias por haber estado A ti, Luis, un placer, tío. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.